Muy buenas, saludos a todos y a todas. Comenzamos con otro vídeo sobre medidas de tendencia central. En concreto, pues vamos a hablar sobre la guía número 1, que va a tratar sobre la media aritmética. Bien, en el primer punto vamos a hablar sobre el origen de la media aritmética. Bien, en concreto, la media aritmética es un término que proviene de la antigua Grecia, bien, en este caso de la escuela pitagórica, y bueno, pues dichos filósofos pitagóricos pues desarrollaron el estudio de una serie de proporciones a partir de una serie de números enteros. Bien, en concreto, la proporción aritmética es a partir de la cual se desarrolla el concepto de media aritmética. En concreto, vamos a partir de la progresión de tres términos. Bien, A, B y C. Bien, tres términos que son números enteros, a partir de los cuales, pues, vamos a desarrollar la llamada proporción aritmética, que nos dice lo siguiente. La proporción aritmética, según los pitagóricos, pues lo que nos dice es que el primer término, A, excede al segundo, B, por la misma cantidad que el segundo, B, al tercero, C. Bien, es decir, que podemos establecer que la diferencia entre A menos B es igual a la diferencia entre B menos C. Bien, a partir de dicha proporción aritmética, pues los filósofos pitagóricos desarrollaron la denominada media aritmética, que sería en este caso el valor que se correspondería con el término central B. Bien, por tanto, para obtener la media aritmética tenemos que operar en dicha igualdad y en este caso pues despejar el valor de B. Bien, si ahí despejamos el valor de B, pues podemos ver fácilmente que A más C equivale a 2B. Bien, con lo cual si de ahí calculamos el valor de B, pues vemos que este es igual a la suma de A más C dividido entre 2. Bien, como vemos, la media aritmética sería la suma de los elementos, en este caso extremos, dividido por el número de elementos que estamos sumando, que es 2. Bien, bueno, este era en principio el cálculo de la media aritmética en la antigua Grecia, bien, y por tanto era una medida que solo se hacía a partir de tres términos. Bien, esta medida pues tenía también una relación bastante profunda con las leyes matemáticas de la música. Bien, bueno, posteriormente, con el paso de los siglos, aproximadamente a partir del siglo XVI y XVII, pues se generalizó el caso de la media aritmética para el caso de n elementos. Bien, entonces si generalizamos esta expresión para el caso de n observaciones, pues tendríamos que la media aritmética sería la siguiente. Es la suma de todos los valores de la distribución dividida por el número total de observaciones. Bien, esta sería pues la definición pues que utilizamos actualmente de media aritmética. Bien, y aquí tenemos el cálculo de la media aritmética a partir de las denominadas frecuencias absolutas. Bien, también podemos calcular la media aritmética utilizando frecuencias relativas y porcentajes, como aparece a continuación. Ahí aparecen, bien, y como vemos también podemos calcular la media aritmética a partir de dichas frecuencias. Bien, bueno, aquí notar que en las tres ecuaciones que tenemos, los valores de x sub y serán los valores que las observaciones que tengamos en la variable, y en caso de que las distribuciones pues estén agrupadas por intervalo, los valores de x sub y se van a corresponder con las denominadas marcas de clase. A continuación vamos a pasar a ver una serie de propiedades y su correspondiente demostración
que afectan a la media aritmética de una variable aleatoria. Bien, la propiedad número 1 pues va a ser la siguiente. ¿Qué dice? Si sometemos a la variable estadística x sub i a una transformación sumando una constante o, la media aritmética de la nueva variable es igual a la media de la variable original más dicha constante, como vemos aquí en esta expresión de aquí abajo. Bien, bueno, vamos a pasar a hacer la demostración correspondiente a esta propiedad. Y para ello vamos a partir de la ecuación de la media aritmética que hemos establecido en la parte de la definición de la misma. Bien, bueno, en este caso la media aritmética hemos dicho que es igual a la suma de los valores de la variable. Bien, en este caso estamos diciendo que sometemos a la variable x a una transformación que consiste en sumar, en este caso, una constante o. Bien, con lo cual podemos establecer que la nueva media, que sería la media de y, aquí he puesto la media de x, sería en la suma de las transformaciones hechas sobre la variable x dividido entre n. Bien, si operamos ahí en ese cociente, pues tenemos que esto se puede descomponer en una suma de fracciones, donde por un lado tenemos la suma de los valores de x dividido por n, y por otro lado pues tenemos la suma de las constantes o que sumamos a cada valor de x dividido entre n. Bien, como fácilmente podemos ver, pues la suma de las observaciones de las constantes o que sumamos es igual a el número de elementos que estamos sumando. Bien, con lo cual vemos que el primer cociente pues nos daría igual a la media aritmética. Bien, y en el segundo cociente pues lo que tendríamos sería n multiplicado por la constante o dividido entre n, con lo cual simplificando obtenemos que la media de la variable y será igual a la media de la variable x por la constante o. Bien, esto es lo que habitualmente se denomina un cambio de origen, y aquí lo que podemos concluir es que la media aritmética se ve afectada por el cambio de origen. Pasamos por tanto a ver la segunda propiedad, que nos dice que si sometemos a la variable estadística x a una transformación multiplicándola por una constante w, la media aritmética de la nueva variable es igual a la media de la variable original multiplicada por dicha constante. Bien, aquí tenemos esta segunda propiedad y bueno, pues al igual que antes vamos a pasar a ver la demostración. Según la definición, la media de y en este caso sería igual a la suma de los valores de y, que sería igual a la constante w multiplicado por los valores de la variable x, bien, todo ello dividido por el número de observaciones. Bien, como sabemos que el valor w es constante, bien, pues esto lo podemos indicar como w multiplicado por la suma de los valores de x dividido entre n, o lo que es lo mismo, a w por la media en este caso de la variable x. Bien, bueno, con esto queda demostrada esta segunda propiedad y pasamos a ver la tercera. Que nos dice que si sometemos a la variable estadística x a una transformación multiplicándola por una constante w y luego sumando otra constante o, la media aritmética de la variable original se ve afectada también por dicha transformación. Bien, bueno, esto lo que quiere decir es que la media aritmética se ve afectada por una transformación de tipo lineal. Bien, bueno, pasamos a ver la demostración de esta propiedad, que nos dice que la media de la nueva variable será igual a la suma de los valores de la variable y, que en este caso sería x
por W más O dividido entre N. Bien, si esto lo descomponemos, como vemos que es una suma, lo podemos descomponer en una suma de dos fracciones. Bien, y en la primera fracción pues tendríamos la suma de X multiplicado por W dividido entre N más la suma de O dividido entre N. Bien, como la W en este caso es una constante, bueno, pues el primer cociente lo podemos poner como W por la suma de los valores de X dividido entre N, más, como sabemos que O también es constante, pues tenemos que este segundo cociente es N por O dividido por N, es decir, O. Bien, simplificando aquí O, con lo cual esta expresión nos queda W por la media en este caso de X más O. Bien, es decir, se viene a comprobar que la media de la nueva variable también se ve afectada por la transformación lineal realizada. Bien, como nos podemos fijar, pues esta transformación de la tercera propiedad es una mezcla de las dos primeras propiedades que hemos visto. Pasamos a ver la propiedad número 4, que dice lo siguiente. La suma de las desviaciones de los valores de la variable estadística x sub y respecto de su media aritmética es 0. Bien, bueno, pues vamos a pasar a ver la demostración de esta propiedad y partimos del sumatorio que tenemos en dicha propiedad. Bien, que nos dice que la suma de las denominadas puntuaciones diferenciales, ¿vale?, por su correspondiente frecuencia absoluta. Bien, si desarrollamos este paréntesis, pues tenemos que esto es igual a la suma de x sub i por n sub i menos la media aritmética por n sub i por la suma de n sub i, bien, de todas las frecuencias absolutas. Bien, por la suma de n sub i. Bien, bueno, pues si nos fijamos en la ecuación de la media, el primer componente que tenemos en esta resta, ¿vale?, se corresponde con el numerador de la fórmula, con lo cual este sumatorio de x sub i por n sub i también lo podemos escribir como la media multiplicado por n. Bien, y el segundo componente de la fórmula, pues tenemos que el sumatorio de todas las n sub i equivale a la frecuencia total, es decir, a n. Por lo tanto, tenemos que esto también lo podemos expresar como la media multiplicado por n. Y si restamos estas dos multiplicaciones, pues evidentemente vemos que el resultado es 0. Bien, con eso queda demostrada esa propiedad. Y bueno, pues pasamos a la siguiente, que nos dice que la suma de cuadrados de las desviaciones de los valores de la variable estadística x respecto a una constante c se hace mínima cuando c es igual a la media aritmética. Bien, o sea que tenemos que el mínimo de esta expresión que tenemos entre paréntesis, ¿vale?, siempre y cuando c pertenezca a los números reales, bien, pues esta expresión se va a hacer mínima cuando c sea equivalente a el valor de la media aritmética. Bien, para demostrar esta propiedad vamos a hacer dos demostraciones. Bien, en la primera demostración vamos a obtener el mínimo a partir de la derivada de la función que tenemos aquí dentro de paréntesis. Bien, bueno, si derivamos dicha expresión en función de c, pues tenemos que la derivada, en este caso de la expresión que tenemos entre paréntesis, pues sería la derivada de la suma de x sub i menos c elevado al cuadrado, bien, por n sub i. Y bueno, pues si derivamos esa expresión
aplicando por propiedades de las derivadas, tenemos que la derivada de una suma equivale a la suma de las derivadas. Bien, equivale a la suma, en este caso, de las derivadas. Bien, eso sería lo primero que tendríamos que establecer aquí. Bien, y ahora, calculando la derivada de lo que está dentro del corchete, aplicando la regla de la cadena, bien, pues lo que nos quedaría sería lo siguiente. Sería que la derivada con respecto a C sería igual a la suma de 2 por n sub i multiplicado por x sub i menos c por menos 1. Bien, si operamos en dicha expresión, tenemos que esto nos queda la suma de 2 por n sub i por x sub i, bien, menos 2 por n sub i por x sub i. Bien, aunque aquí, bueno, en el primer componente en vez de ser x, sería en este caso c. Bien, aquí tendríamos que poner c. Bien, vamos a borrar eso de ahí. Y aquí tendríamos que haber puesto c. Bien, bueno, pues si seguimos operando ahí, pues esto nos quedaría que la derivada con respecto a c sería igual a la suma de 2 por n sub i por c sub i menos la suma de 2 por x sub i por n sub i. En el primer sumatorio tenemos que 2 y c sub i son constantes multiplicado por la suma de las frecuencias absolutas, menos, en este caso, como vemos, el 2 también es constante, 2 por el sumatorio de x sub i por n sub i. Es decir, que la derivada con respecto a c, podemos decir que es igual a 2 por c sub i por la suma de todas las frecuencias absolutas, que sería la frecuencia total, menos 2 por la suma de x sub i por n sub i. Bien, si establecemos esa como la derivada con respecto a c e igualamos a 0 la ecuación resultante, pues tendríamos que una solución a dicha ecuación para el valor de c, pues podría ser la siguiente, ¿no? Bien, tendríamos 2 por ci por n menos 2 por la suma de x sub i por n sub i. Igualamos esta ecuación a 0, bien, y bueno, pues si vamos despejando de ahí, pues tenemos que, pasando al lado derecho de la igualdad, lo que está restando, pues en este caso lo que nos quedaría sería 2 por c sub i multiplicado por n, sería igual a 2 por el sumatorio de x sub i multiplicado por n sub i. Bien, si de ahí en este caso pues despejamos c sub i, pues tenemos que c sub i sería igual al cociente, donde en el numerador pues vamos a tener 2 por el sumatorio de x sub i multiplicado por n sub i dividido por 2 multiplicado por n. Bien, como podemos ver aquí, podemos simplificar este 2 con este 2, con lo cual esto quedaría igual a la suma de x sub i por n sub i dividido entre n, que es precisamente la expresión que teníamos en la definición de la media aritmética. Bien, el resultado en este caso de la ecuación es la media aritmética, es decir, que la media aritmética sería un extremo relativo de dicha función. Bien, para ver en este caso si se trata de un máximo o un mínimo, pues lo que tenemos que calcular es la segunda derivada con respecto a c. Bien, la segunda derivada en este caso con respecto a c, si escogemos la expresión
que habíamos obtenido para la primera derivada, pues sería la derivada de 2 por c sub i por n menos 2 por la suma de x sub i por n sub i. Y por propiedades de las derivadas sabemos que la derivada de una diferencia equivale a la diferencia de las derivadas, es decir, 2 por c sub i multiplicado por n, la derivada de esa expresión, menos la derivada de 2 por la suma de x sub i por n sub i. Bien, como sabemos, pues la derivada de la primera expresión con respecto a c, pues sería igual a 2n, y la derivada de la segunda expresión, como no hay ningún valor de c, pues la derivada de la segunda expresión es 0, con lo cual la segunda derivada nos da 2n, bien, 2 por la frecuencia total. Como la frecuencia total siempre va a ser un número mayor que 0, pues de aquí podemos concluir que 2 por n es mayor que 0, y por tanto tendríamos un mínimo en el valor c igual a la media aritmética, por lo que queda demostrado pues la propiedad que estamos viendo aquí. Esta sería la primera demostración y bueno, lo podemos demostrar también de otra forma. Vamos a la siguiente demostración. Y al igual que antes, vamos a partir de la suma de cuadrados que aparece en la propiedad que estamos comentando, ¿no? Que nos decía que la suma de cuadrados de x menos c, ¿vale? Iba a ser mínima cuando c fuese igual a la media. Bien, en este caso vamos a partir de esta suma de cuadrados, bien, y lo que vamos a hacer es añadir en este caso y restar un valor a dicha expresión. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es añadir dentro del paréntesis el valor de la media y luego pues lo vamos a restar. Bien, sumamos el valor de la media y restamos el valor de la media, con lo cual la expresión nos quedaría de la misma forma. Bien, si aquí reordenamos los términos, pues esto lo podríamos expresar como x menos la media, bien, menos c menos la media. Bien, todo ello elevado al cuadrado. Bien, si desarrollamos ese corchete o ese cuadrado que tenemos ahí, pues lo que nos quedaría sería, como es una diferencia, el cuadrado de una diferencia, pues tenemos que esto sería igual a el cuadrado del primer valor, que sería el primer paréntesis, más el cuadrado del segundo valor, que sería el segundo paréntesis, menos 2 por el primer valor, que sería el primer paréntesis, por el segundo valor, que sería en este caso el segundo paréntesis. Bien, si operamos en dicha expresión, como vemos que es una suma, pues esto también lo podemos expresar de la siguiente manera, ¿no? La suma de x menos la media elevado al cuadrado más la suma de c menos la media elevado al cuadrado menos 2 por la suma de x menos la media multiplicado por c menos la media. Bien, todo esto de aquí vamos a ponerlo también dentro de un corchete. Bien, entonces como podemos ver aquí en esta expresión, el primer término es idéntico para cualquier valor de c. Bien, pero si vemos en el segundo término de la suma y en el tercer término, pues nos aparece el valor de c. Bien, entonces el valor más pequeño que puede tomar en este caso cada uno de estos sumandos, bien, pues es 0.
Bien, porque aquí vemos que al ser esto una suma de cuadrados, este valor pues nunca puede ser, en este caso, negativo. Es decir, siempre va a ser un valor mayor o igual a 0. Bien, y lo mismo vale 0, pues este paréntesis que tenemos aquí, c menos la media, es constante, con lo cual podemos sacar este valor constante de esta expresión y veremos que este último componente pues se hace 0, es decir, que esto nos quedaría la suma de x menos la media elevado al cuadrado más la suma de c menos la media elevado al cuadrado menos 2 por la constante que acabamos de decir, que sería la diferencia de c menos la media por la suma de x menos la media. Bien, que antes hemos comprobado en una propiedad anterior que esto era equivalente a 0, con lo cual este último componente, el tercer componente de la suma, se hace 0. Y por tanto esto nos queda igual a la suma de x menos la media elevado al cuadrado más la suma de c menos la media elevado al cuadrado. Bien, entonces, si c equivale a la media, ¿vale? Podemos ver que esta expresión se hace mínima, porque al ser una suma de cuadrados, los dos valores son positivos. Luego esta expresión será mínima cuando c coincida con el valor de la media. Bien, si c equivale a la media, podemos concluir que el sumatorio de x menos c elevado al cuadrado equivale a la suma de x menos la media al cuadrado. Bien, bueno, pues esa sería otra demostración para pues ver que dicho suma de cuadrados se hace mínima cuando el valor de c coincide con el valor de la media aritmética. Y pasamos, por tanto, a ver la propiedad número 6, que nos dice que si el total de las observaciones se estratifica en j grupos, la media aritmética total es la media aritmética de las diferentes medias de los estratos ponderadas por el número de observaciones que estos tienen. Bien, bueno, por tanto aquí, para hacer esta demostración, vamos a partir de la base de que tenemos j estratos. Bien, bueno, pues partimos aquí de la base de que la media total de la población pues equivale a la suma de todas las observaciones que aparecen en la población, independientemente del estrato al que pertenezcan, dividido por el número de observaciones que tenemos. Bien, pero como sabemos, la población la tenemos dividida por estratos. Bien, con lo cual la suma de las observaciones la podemos dividir en la suma correspondiente a cada estrato. Bien, podríamos poner que esa suma de las observaciones equivale a la suma de las puntuaciones del estrato 1, bien, más la suma de las puntuaciones pertenecientes al estrato 2, más la suma de las puntuaciones pertenecientes al estrato 3, más, puntos suspensivos, la suma de las observaciones pertenecientes al estrato J. Bien, todo ello dividido por el número de observaciones. Bien, y como sabemos, cada estrato a su vez pues tiene su correspondiente frecuencia absoluta, es decir, cada estrato pues tiene una serie de elementos que estamos sumando en cada uno de los sumatorios. Luego la media total también la podemos expresar como la suma de las puntuaciones en cada uno de los estratos dividido por otra expresión para la frecuencia total, que sería la suma de las observaciones que hay en cada uno de los estratos.
Bien, bueno, si nos fijamos por la ecuación de la media, en esta ecuación principal de aquí, pues tenemos que el sumatorio de x sub y equivale a multiplicar, en este caso, la frecuencia total por el valor de la media total. Bien, si aplicamos, en este caso, dicha relación, la aplicamos para el caso de cada estrato, pues fácilmente podemos comprobar que el numerador, en este caso, de la ecuación, nos quedaría que el sumatorio correspondiente al primer estrato sería igual a la frecuencia del primer estrato por la media aritmética del primer estrato, más la frecuencia correspondiente al segundo estrato por la media aritmética del segundo estrato. Bien, y así sucesivamente. La frecuencia del estrato J por la media del estrato J. Bien, todo ello dividido por n, que sería, en este caso, como vemos, la suma de las frecuencias correspondientes a cada estrato. Por tanto, podemos establecer que la media total, en este caso para una población dividida en estratos, sería igual a la suma de el producto entre la frecuencia absoluta del estrato J por la media del estrato J, todo ello dividido por la frecuencia total, que la podemos expresar como las sumas de las frecuencias correspondientes a cada estrato. Bien, yo aquí en esta demostración he utilizado las n mayúsculas. En la expresión que teníamos al principio tenemos n minúscula, pero bueno, es aquí indiferente utilizar la n mayúscula o la n minúscula. Bien. Por último, para terminar ya con este vídeo, vamos a pasar a ver las ventajas e inconvenientes que tiene el estadístico media aritmética. Bien, entre las principales ventajas está que se puede utilizar en variables de tipo cuantitativo. Bien, otra de las ventajas es que la media aritmética utiliza toda la información que hay en la muestra o en la distribución de frecuencias. Bien. El tercero es que es un valor único para cada una de las distribuciones de frecuencias. Es un estadístico que está definido de forma clara y precisa. Se considera en este caso el centro de gravedad de la distribución y por tanto tiene un valor de representación de los valores de la misma, ¿vale? A ser el centro de gravedad. Y el principal inconveniente que en este caso pues tiene la media aritmética es que es un estadístico que es sensible a la presencia de valores extremos. Cuando esto ocurre, cuando aparecen valores extremos, pues la media aritmética deja de ser un valor representativo de la distribución. Bien, bueno, pues con esto vamos a dar por concluido este vídeo y bueno, sencillamente mandarles un cordial saludo y decirles que les espero en el siguiente vídeo. También les invito a suscribirse a mi canal, bien, y bueno, pues para que en este caso pues estén al día con los diferentes vídeos que voy a ir subiendo. Bueno, pues nada más y hasta luego.